Hola, bienvenidos nuevamente a la continuidad sobre profetas mayores. Sé que es una materia muy extensa, ¿verdad? Por contenido, muy bonita, pero extensa, ¿verdad? Hay bastantes cosas que ver. Estamos viendo cerca de 10 a 12 capítulos en cada clase. En este caso vamos a hablar un poco acerca del capítulo 40 al capítulo 52. Y comenzamos con el capítulo 40, donde dice que Jeremías se acoge al amparo de Gedalías, ¿verdad? Por consejo de Nabuzaradán. Eso, ¿verdad? Él tomó ese consejo, vino y se fue a él. Gedalías era el que estaba a cargo de toda la tribu de Judá, ¿verdad? Y él trató, ¿verdad?, de que todos estuvieran bien, a pesar de todas las circunstancias que ellos habían estado pasando anteriormente. El capitán de la guardia dice que reconoce a Jeremías como un verdadero profeta. Lo suelta y le dice que se vaya, ¿verdad? Que se vaya y que se vaya con Gedalías. Joanán, ¿verdad? Este hombre advirtió a Gedalías, ¿verdad?, de que había un complot de Ismael contra él, pero él no le creyó y siguió haciendo, ¿verdad?, sus cosas tal cual. Y en el capítulo 41 se dice de que se expresa, ¿verdad?, que Ismael había invitado a muchas personas a un banquete y ahí estaba Gedalías, él allí murió. Ismael no los mató a todos, dejó unos cuantos nada más, pero ya antes se le había advertido a Gedalías de que algo así le podía pasar, pero él no hizo caso. Y yo creo que a veces nos sucede así como en Gedalías, que a veces Dios nos dice en su palabra o a través de sueños, a través de otras personas, algo que pueda sucedernos, pero nosotros decidimos creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a veces lo que Dios puede estarnos advirtiendo. Entonces Gedalías murió, fue asesinado. Eso lo vemos en el capítulo 42. Dice que cerca de 80 hombres, que eran los que estaban ahí, ¿verdad?, siempre en ese capítulo 41, perdón, metieron los cuerpos en una cisterna, y esa cisterna estaba llena de toda la gente que habían estado matando. Luego nos vamos al capítulo 42. En el capítulo 42 dice que Jeremías promete a Joanán, y al remanente de Judá paz y seguridad si se quedan en Judá, pero la espada, el hambre y la pestilencia si se van a Egipto. Ellos estaban en esta indecisión, pero Jeremías ya les estaba hablando, ya les estaba diciendo qué es lo que debían hacer. Y muchas veces, vuelvo y repito, nos sucede así a nosotros. Dios nos habla de muchas maneras y a veces no obedecemos, y por eso a veces luego vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones cuando no escuchamos a Dios. Nos pasamos al capítulo 43, donde dice que Jeremías había comunicado su mensaje de parte de Dios, pero el pueblo muestra desprecio hacia su mensaje, se niega que sea la palabra de Dios y se marchan a Egipto y se llevan a Jeremías. Jeremías era alguien, en serio, de verdad, súper obediente a Dios, y se sometía a las autoridades que existían en ese momento, porque él se fue. Dios dice que persigue al pueblo de Israel con otro mensaje y les predice que el rey de Babilonia los va a perseguir hasta Egipto. Les estaba diciendo, o sea, pese a las advertencias, el pueblo siguió haciendo su voluntad. Entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ¿verdad?, con cada advertencia que Dios nos da a través de muchas personas. Y personas pueden ser la Biblia incluso misma, sueños, visiones. Dios nos habla de diferentes formas. En el capítulo 44, Jeremías profetiza que los judíos que moran en Egipto, salvo un pequeño remanente, serían destruidos porque adoraban dioses falsos. Este es el resumen del capítulo 44. Jeremías le dice, ¿verdad?, que ellos iban a ser destruidos. Definitivamente que cada cosa que Dios dijo a través de sus grandes profetas fue cumplida, ¿verdad? Acuérdese que estas profecías
Unas eran de cumplimiento inmediato y otras pasaban unos días antes de que cada una se cumpliese, pero todas se cumplieron. Vamos al 45, capítulo 45, donde dice que Dios tenía una palabra para su siervo desanimado y exhausto. Dios le habla a Baruc acerca de su gran poder. Sobre Baruc se trata, ¿cómo se llama? Este capítulo dice, aquí se ve cómo se atemoriza Baruc cuando se vio en aprieto por haber escrito y leído el rollo de Jeremías, y cómo fueron acallados sus temores con una promesa especial de preservación. Ahora, todo este capítulo trata acerca de él y de cómo Dios siempre tenía algo bueno para él, pero eso pasa cuando escucha él la palabra que le fue dada. Y eso también tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? De estar atentos, escuchar es clave. Escuchar a Dios es clave, ¿verdad? En todo lo que nosotros hagamos y queremos hacer. En el capítulo 46 dice que describe el capítulo el juicio que vendría sobre Egipto, especialmente en la batalla de Carquemis, cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Ya se había pronunciado, vea que estamos hablando de capítulos anteriores, en el capítulo 46 se da. Entonces Jeremías dio una profecía. En aquel entonces la batalla aún estaba en el futuro. El objetivo de la profecía es ahora mostrar cómo el rey de Babilonia habrá de venir en breve para asolar la tierra de Egipto. Se les confirma nuevamente que no se fueran para allá. Se les dice, primero, no se vayan para allá, ellos van a ser destruidos. Y luego aquí se confirma que esa destrucción sí iba a pasar. En el capítulo 47 se lee la sentencia a los filisteos, así como en el anterior, que lo que acabamos de ver, se leía la de los egipcios, y siempre iba a ser por la misma mano de Nabucodonosor, de los babilonios. Dice que esa destrucción iba a ser breve pero terrible. Se predice que las fuerzas invasoras vendrían del norte, que la guerra continuaría por largo tiempo y que todos los esfuerzos por ponerle fin resultarán en vano. Definitivamente que Dios tenía un castigo y ese castigo se iba a llevar a cabo. Definitivamente que no iba a ser algo bueno, ¿verdad? Un castigo a veces en este sentido, ¿verdad? De la profecía llevaba grandes consecuencias. 48, capítulo 48. Aquí dice que se presencia lo que es la desolación de Moab a manos de los caldeos, unos 5 años después de la destrucción de Jerusalén. Ante la destrucción llevada a cabo por el ejército caldeo, habrá clamor y llanto por todas partes. La destrucción vendrá de repente y por sorpresa. La catástrofe será total de la altiva Moab. Será destruida porque se engrandeció contra Jehová. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, en realidad creo que este es un pecado que se menciona en casi todos los personajes de la Biblia. No todos, pero en su mayoría, el querer ser grandes, ser enaltecidos, no tiene buenas consecuencias, a menos que haya un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Ante eso. Y Moab, que era uno de los países, ¿verdad?, que había causado bastante daño a Israel, también de la misma manera iba a ser destruido. Y algo que me llamó mucho la atención es eso, que Moab era una región muy altiva, entonces se creían como muy superiores. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que la Biblia dice de que Dios exalta al humilde, ¿verdad?, y al altivo lo ve de lejos. Eso es algo que se cumple a través de toda la palabra y tenemos que tener mucho cuidado con ese pecado. En el 49 dice: los amonitas eran los más cercanos a los moabitas. ¿Se recuerdan ustedes que Amón y Moab, ¿verdad?, fueron los hijos de Lot, que salieron a través de sus hijos? No sé si ustedes se recuerdan de sus hijas, a través de todo ese acontecimiento que se dio con Lot y sus 2 hijas. Y se llama aquí a juicio a los amonitas por su legal intromisión en el territorio perteneciente a la tribu de Gad. Por esa intromisión se les pasa sentencia. Dios hará que se oiga alarma de guerra contra Rabá, que es la capital de los amonitas. También ellos van a recibir una promesa de misericordia.
Eso se ve en el versículo 6 de este capítulo. Y vea que me detuve un poco a ver lo que hicieron. Dice que fue una intromisión en el territorio perteneciente a la tribu de Gad. Dios había establecido espacio para cada tribu de Israel, pero, ¿verdad?, ellos invadieron ese espacio. Entonces, al ver eso, Dios dijo, no, esto no puede ser, yo tengo que cuidar a mi pueblo, y por eso hubo destrucción de los amonitas. También en este capítulo vamos a ver varios tipos de destrucción que son pronunciadas, y vemos la destrucción contra Edom. Dice que Edom iba a ser totalmente devastado, y va a pagar ahora, dice, el odio ancestral que concibieron contra Israel desde el resentimiento de Saúl con su hermano Jacob. Se menciona esta historia y se menciona estos nombres porque Saúl significa lo mismo que Edom. Su destrucción será tan grande como Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? Dios le destruyó por completo a esas dos ciudades por los pecados que ahí cometían. Dice que Nabucodonosor sería el instrumento en manos de Jehová para castigar a Edom. Ellos confiaban en su sabiduría y en su fuerza. Todo el mundo se iba a dar cuenta de lo que les iba a suceder a ellos. Confiar en nuestra sabiduría y en nuestra fuerza nos lleva a reflexionar. En realidad, ¿podemos nosotros confiar en lo que podemos hacer? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En nuestra propia humanidad? Hay gente que cree que no necesita de Dios, que ellos solos pueden, que ellos solos han salido adelante, que es gracias a su esfuerzo. Pero usted y yo sabemos que eso no es así, que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Dios, porque Él es el que ha tenido misericordia de nuestras vidas. A pesar de los pecados que cometemos, a pesar de las cosas que decimos o pensamos, Dios siempre está ahí, listo para perdonarnos, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. En el 49 también se habla de un juicio de Damasco, y este dice que comienza con susto y desmayo. Esta era la capital del reino de Asiria, si ustedes lo recuerdan, y había maltratado y humillado a Israel. Dios no iba a permitir, ¿verdad?, que este pueblo viviera por lo que le había hecho a Israel. O sea, Dios tenía un amor tan intenso por Israel, que es una de las cosas que quizás llevo yo de preguntas para cuando esté en el cielo, ¿verdad? Señor, ¿por qué elegiste a Israel? Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera como Él quiera. Definitivamente que es así, no somos quienes para cuestionar a Dios acerca de eso, pero a la larga me gustaría saber por qué Dios eligió a Israel. Y más adelante nos damos cuenta que Israel, o sea, siempre tuvo la misericordia de Dios, pero también Dios castigó al pueblo de Israel, ¿verdad?, por sus malas decisiones, por todas las cosas que ellos habían hecho. Luego dice que aquí esta ciudad, la de Damasco, iba a quedar a merced de sus enemigos. En el 49 también habla de la profecía sobre Cedar y Azor. Dice que también Dios iba a permitir que Nabucodonosor desolara completamente estos pueblos. Eran descendientes de Ismael, eran árabes que vivían en asentamientos. O sea, Dios no andaba con cuentos. Él decía, estos pueblos tocaron a Israel, van para afuera, desaparecen. En el 49 también dice que hay una profecía sobre Elam. Este Elam es de los descendientes de los hijos de Sem, el hijo de Noé, si ustedes recuerdan, Sem, Cam y Jafet. Entonces los de Elam son descendientes de los hijos de Sem. Ellos dicen que se opusieron a la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Dice que este pueblo era muy famoso por su maestría, es decir, por su destreza con el arco. La destrucción de ellos no sería perpetua, pero de alguna manera ellos se opusieron a que Israel creciera. Entonces Dios también iba a hacer cuentas con ellos, ¿verdad?, y a decirles, ustedes fallaron en esto, entonces van a desaparecer. Y luego nos vamos a los capítulos 50 y 51. Dice que estos capítulos nos dan una profecía sobre Babilonia. De verdad, en serio que me impactó mucho este hecho, de que Dios usó a Babilonia para derrotar a las ciudades anteriormente mencionadas, pero
también para Babilonia había una profecía. Dice aquí, en la plenitud de su poder, el imperio babilónico parecía inconmovible, pero dejó de ser útil a los propósitos de Dios para castigar a Judá por sus pecados. Dejó de ser útil para Dios. Dijo, bueno, Babilonia, yo permití que sucediera todo eso, que le pasara todo eso al pueblo de Israel, pero Babilonia se engrandeció, dijo, es por nuestras fuerzas, es por lo que nosotros hacemos. Y definitivamente que no fue así. Dice acá que los medos y los persas destruyeron a Babilonia en el 539 a.C. Quien hizo eso fue Ciro, el rey de los medos y los persas. Él vio, ¿verdad?, la ciudad de Babilonia como un triunfo. Dice, Dios usaría la derrota de los babilonios porque ellos se regocijaron por haber derrotado a Judá y a Jerusalén. En serio que Dios no se queda con nada. Si bien es cierto, y quizás esta parte trato de comprenderla de alguna manera así, Dios usa cosas para hacernos entrar en razón, para llamarnos la atención, para que podamos nosotros volvernos hacia Dios. Y ese es el objetivo de esto. Dios quería que Israel se volviera hacia Dios. Usó naciones para que los conmovieran, para que los derrotaran. Y después Dios tomó ventaja sobre eso. Y tenemos el 52 que nos enseña que las profecías de Jeremías relacionadas con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico sucedieron tal como las predijo. Así que lo que está en la Biblia se cumple. Bendiciones, nos vemos en el próximo.